El canal del Congreso presenta. La suspensión que se otorgue solo debe de ser para el quejoso, no para efectos generales. La suspensión que se otorgue no puede ir más allá de la sentencia del amparo. Y la sentencia del amparo no puede versar sobre actores distintos a los quejosos del juicio de garantía. Tras una larga y acalorada discusión, algunos artículos de la Ley de Amparo fueron modificados durante una de las últimas sesiones ordinarias de la legislatura 65. Hoy en Cámara Alta dedicaremos un espacio al análisis de esta reforma. Pero antes, permítanme darles la bienvenida a esta revista informativa del Senado de la República. Soy Paulina Usigli, arrancamos. Nuestros adultos mayores merecen todo nuestro cariño y atención, y por ello en la Cámara Alta se presentaron en las pasadas legislaturas diversas iniciativas en favor de este grupo. Una de ellas tiene que ver con promover licencias para que los trabajadores que acompañen a un adulto mayor a citas médicas puedan ausentarse un par de horas de sus lugares de trabajo. Vamos a ver de qué se trata. Liliana trabaja como auxiliar contable. Su horario es de 8 horas, a veces más, de lunes a viernes. Ella acompaña a su papá a las consultas médicas por lo menos 2 veces al mes. Si es que tiene cita, se supone que es un rato, ¿no? Te puede llevar 2-3 horas, pero el traslado, ir por tu familiar, llevarlo a la clínica, todo el proceso que te lleva ahí, entonces, pues muchas veces en las empresas o te lo toman a cuenta de vacaciones, o te quitan bonos de puntualidad, en el peor de los casos te descuentan días. Su papá fue diagnosticado hace más de 30 años con retinopatía pigmentaria, padecimiento que lo llevó a perder la visión. Liliana lleva a su papá a las consultas médicas y trámites administrativos. Como ella, miles de mexicanos se ven obligados a abandonar su lugar de trabajo por horas para brindarle apoyo a su familiar, muy a pesar de la consideración de sus patrones. Normalmente lo que trato es decir, voy a llegar tarde, no pedir tal cual el día, porque mi papá tiene sus citas en la mañana, es el turno matutino, entonces, pero siempre ocurre esto, ¿no? Que a veces es que te mandan por un papel, que tienes que ir a sellar, o si tienes que ir a algún otro lugar o clínica, entonces se puede llevar más tiempo. Y yo lo que digo, bueno, llego más tarde, pero pues te pago esas horas, ¿no? O sea, lo repongo. A Liliana, la iniciativa que fue propuesta en el Senado le cae como anillo al dedo, pues se plantea que los trabajadores que estén asegurados y tengan bajo su cargo el cuidado de alguna persona adulta mayor puedan tener una licencia con goce de sueldo para el acompañamiento de estos a sus citas médicas. Creo que también eso es muy importante, ¿no? Como generar empatía con todos, porque al final creo que todos en algún momento necesitamos este tipo de situaciones, entonces me parece muy buena y espero que proceda. Coincido en que sí debemos de seguir trabajando por esa clase de trabajadora que nos ha sostenido este país. De ser aprobada esta iniciativa en futuras legislaturas, la institución que presta los servicios de salud deberá expedir a los hijos de trabajadores asegurados una constancia que acredite su acompañamiento a la cita médica, a fin de que el patrón o patrones de estos tengan conocimiento de tal licencia. Creo que de eso van los cambios sociales, ¿no? Van de a poco y con precisamente estas iniciativas y que se vaya haciendo como común estas prácticas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la democracia representa el valor universal sustentado en la voluntad de la sociedad para escoger libremente su sistema político, económico, social y cultural por medio de la intervención colectiva.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la democracia como sistema de gobierno es un escenario propicio para garantizar de manera efectiva los derechos y libertades básicas de las personas. Aquí es donde entran los parlamentos, instituciones imprescindibles para los sistemas democráticos y para la protección de los derechos humanos. Los siguientes son algunos ejemplos implementados desde el Parlamento mexicano. En nuestro país, la reforma constitucional de 2011 marcó un precedente, pues se reconocieron todos los derechos humanos incorporados en los tratados internacionales y se les otorgó el mismo nivel constitucional, suscitando un nuevo paradigma en el funcionamiento del sistema de justicia y de todas las autoridades. En 2020, se aprobó por un lado la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y por otra parte, el Acuerdo de Escazú, que busca la protección de las personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental. En 2021, el Senado aprobó el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. Y en 2023, aprobó el protocolo relativo al Convenio 29 sobre el trabajo forzoso y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En enero de 2024, México participó en el cuarto ciclo de mecanismo del examen periódico universal, en el que intervienen 115 estados que emiten a su vez recomendaciones y observan el desempeño de los parlamentos en el fortalecimiento de la democracia. México cuenta con una larga tradición como país de asilo y refugio a personas víctimas de persecución política, así como de protección por razones humanitarias. Algunos antecedentes quedaron grabados en el marco jurídico de las constituciones de 1857 y de 1917, así como en las experiencias internacionales sobre migración, naturalización y asilo. Uno de los momentos más conmovedores de esta ilustre tradición se remonta a la presidencia del general Lázaro Cárdenas, quien durante su administración asiló a 456 niños y niñas, hijos de republicanos españoles, traídos a bordo del barco Mexic, que llegó a Veracruz el 7 de junio de 1937. Los niños de Morelia, como también se les llamó, fueron asilados por el gobierno mexicano con la intención de alejarlos de los peligros que se vivían en su país por la Guerra Civil Española. Los trámites de asilo en México fueron gestionados por el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español y por doña Amalia Solórzano, esposa del general Lázaro Cárdenas. La planeación de su estancia se había diseñado por un corto tiempo. Sin embargo, con el triunfo de Francisco Franco, los niños de Morelia no tuvieron oportunidad de regresar a España. Entre 1939 y 1942, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, México asiló a más de 25,000 españoles, lo que permitió que algunos familiares de estos niños y niñas pudieran llevarlos a vivir con ellos a su nuevo hogar en México. Para 1939, 167 niños y niñas habían dejado el internado donde estaban resguardados. Algunos fueron dados en adopción y otros se fugaron. Para muchos de estos niños y niñas, el viaje a México se convirtió en un largo exilio, donde tuvieron que adaptarse a una nueva cultura y forjar una nueva vida. Algunos de ellos y ellas recibieron educación y consolidaron la presencia de intelectuales, artistas, académicos y científicos que aportaron al país su ingenio y talento. En la actualidad, con la intención de mejorar las condiciones de quienes buscan asilo y refugio en México, el Senado mexicano, a través de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, ha promovido leyes y reformas que buscan proteger la dignidad y derechos de cada migrante. El amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para proteger los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando. Se han escrito cientos de libros sobre su funcionamiento, su origen, sus alcances y de forma reciente mucho se ha comentado sobre la última reforma que se hizo a este ordenamiento, en la cual nos vamos a detener a continuación para dimensionar su trascendencia. El juicio de amparo es un recurso que se originó en México y su trascendencia ha significado una gran aportación al mundo jurídico.
El amparo mexicano sirvió como modelo para la redacción del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la respuesta de la comunidad internacional a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué es el amparo? Es un medio para garantizar y proteger que nuestros derechos, los derechos de todas las personas, sean garantizados y protegidos de acciones, omisiones o normas generales que puedan afectar o vulnerar algún tipo de derecho. Don Manuel Crescencio Rejón es considerado el padre del amparo, pues fue él quien incluyó en la Constitución de Yucatán de 1841 este mecanismo para defender lo que se llamaba entonces garantías individuales y que casi un siglo después se consagró en la Constitución Federal. En 1936 no existía como tal este concepto de derechos humanos, sino más bien eran garantías individuales. Y entonces pues se garantizaban precisamente algunos bienes básicos o bienes vitales de carácter económico, social o personal. La gran reforma de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, trae aparejada también una reforma a la ley de amparo. Se crea una nueva ley de amparo totalmente actualizada a la apertura internacional, a los derechos fundamentales. Durante una de las últimas sesiones del periodo ordinario de la 65 legislatura, el Senado aprobó en lo general el proyecto por el que se reforma la ley de amparo, con la finalidad de que en dichos juicios en los que se resuelva la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijen efectos generales. El bien tutelado es la constitucionalidad. No es un sujeto individual. Al no ser un sujeto individual, si el juez considera que es inconstitucional para todos los mexicanos. Precisamente lo que yo no quiero con la reforma que planteé es que el juez declare inconstitucional una norma. La reforma recién planteada y discutida en el Pleno se enfoca en lo que se llamó el abuso del Poder Judicial sobre la ley de amparo. El gran problema en nuestro país que ha existido con el amparo es que no existe una buena técnica jurídica desde los abogados. Entonces se promueven mal los amparos que no tienen fundamento jurídico o que no tienen una argumentación estandarizada, ¿no?, de alto nivel, y entonces los jueces pues también tienen que conceder amparos de forma precaria, digamos, o de forma casi automática. El proyecto de reforma a la ley de amparo fue turnado a diputados, donde también fue aprobado. Los cambios en el andamiaje jurídico proponen limitar algunas de las resoluciones que emiten los jueces y magistrados, especialmente cuando se trata de suspensiones de leyes que acaban de ser aprobadas por el Poder Legislativo. El sector energético es estratégico para el crecimiento económico debido a su papel en la producción nacional y su contribución histórica como una de las principales fuentes de divisas e ingresos fiscales. Sin embargo, debido al cambio climático y a las altas temperaturas, algunos de sus componentes se han visto rebasados en los últimos años. Ante los retos ajenos a la naturaleza humana que han puesto a prueba el sector energético, las y los senadores subrayaron que la Comisión de Energía trabajó impulsando iniciativas para que México sea un país confiable, seguro y capaz de responder a los retos que la evolución social impone. El sector energético en México es un tema de especial relevancia, sin dimensionar el papel que juega en la actualidad a nivel mundial y en específico en nuestro país. Por ello, en México se encuentra inmerso en una profunda transformación orientada a alcanzar la soberanía y la seguridad energética. El informe final de actividades de la comisión detalla que se analizaron 50 iniciativas de reforma y 139 puntos de acuerdo. Alterar la oscuridad natural de la noche con iluminación innecesaria o mal aprovechada representa una forma de contaminación que afecta la vida de todas las especies. Un buen ejemplo lo podemos percibir cuando la luz del alumbrado público altera nuestro ciclo del sueño y, en consecuencia, nuestra salud. Por este motivo, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado aprobó un proyecto para que la evaluación de impacto ambiental incluya los posibles daños que se generan por contaminación lumínica. Aunque
Aunque actualmente hay un consenso general sobre la necesidad de proteger a la atmósfera de las emisiones contaminantes para mitigar al cambio climático, existen otros factores humanos que impactan significativamente, como la contaminación lumínica o el ruido. La contaminación lumínica se origina por la expansión desordenada de la luz nocturna artificial hacia el horizonte, caracterizada por la ausencia de control en cuanto a horarios, intensidades y especificaciones técnicas para su colocación y orientación. Por ejemplo, algunas especies determinan cuándo es el momento de migrar basándose en la cantidad de horas de luz al día. Incluso algunas especies dependen de las noches oscuras para su desarrollo y reproducción. Tenemos un exceso de iluminación por la noche, de que está llegando a donde no es requerida, en este caso de impacto en la naturaleza nocturna, nosotros mismos, que tiene diferentes afectaciones en los ritmos circadianos, rutas de migración, por ejemplo, ciclos de apareamiento de muchas especies animales, nuestro descanso, ciclo de sueño de los humanos. Lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Moderar y tener conciencia de dónde requerimos iluminar. En este contexto, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado aprobó un proyecto para establecer que las obras públicas incluyan en su evaluación de impacto ambiental los posibles daños o desequilibrios ecológicos generados a partir de contaminación lumínica o por ruido. La contaminación lumínica es considerada como un problema ambiental grave que crece anualmente en promedio 4%, derivado principalmente del crecimiento demográfico y la expansión de las zonas urbanas. De acuerdo con el dictamen, en la construcción de obras o instalaciones que generen luz intrusa, ruido o vibraciones, así como en su operación o funcionamiento, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar efectos nocivos. Tener una iluminación responsable en la cantidad mínima necesaria para mantener la seguridad, bien apantallada, bien dirigida, en tonos cálidos, y de tal manera que reduzcamos la luz intrusa. Especialistas de la UNAM afirman que usando sistemas de alumbrado exterior eficientes que iluminen solamente los lugares necesarios en tiempos específicos, es posible ahorrar hasta un 50% de energía. Es encontrar el equilibrio adecuado, y es lo que estamos buscando con esta nueva norma oficial mexicana de control lumínico con Semarnat, a la que dentro de poco también entrarán en colaboración la Secretaría de Energía. Cabe destacar que el primer esfuerzo para regular la contaminación lumínica en México se dio a nivel municipal en 2006 con el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en Ensenada, Baja California. Después de casi 17 años con un poder legislativo unicameral, el 13 de noviembre de 1874, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada publicó una reforma constitucional por la cual el Congreso de la Unión Mexicano volvió a ser bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. El 5 de febrero de 1857 se había promulgado una nueva Carta Magna, en la que se estableció que el poder legislativo estaría depositado solamente en la Cámara de Diputados. 10 años más tarde, el entonces presidente Benito Juárez envió una iniciativa al Congreso para que el poder legislativo fuera nuevamente bicameral, proponiendo la restauración de la Cámara Alta. La iniciativa era parte de la convocatoria para la elección de diputados, presidente de la República y magistrados. Juárez propuso que dentro de este proceso de elecciones se considerara la consulta popular para conocer la voluntad de establecer un Congreso bicameral. En general, la opinión pública se opuso a modificar lo establecido en la Constitución de 1857, por lo cual el debate sobre el bicameralismo se mantuvo en un estira y afloje durante varios años. En el segundo periodo ordinario del Quinto Congreso Constitucional, en la sesión del 16 de abril de 1870, con la presencia de 140 legisladores, el diputado José Fernández expuso las razones por las que estaba en contra del restablecimiento de la Cámara de Senadores. ¿Qué cosa es la representación nacional con la institución del Senado? Es un poder público en dos pedazos, uno cuya misión es decir sí y otra contestar no. Y sin embargo, la Comisión nos propone el establecimiento del Senado. 2 días después, en la sesión del 18 de abril, el diputado José María Aguirre de la Barrera
realizó una detallada exposición en la que destacó que las divisiones que pudieran suscitarse entre las dos cámaras de representantes, en vez de perjudicar a los intereses nacionales, los garantizarían. En el segundo periodo ordinario de sesiones del séptimo Congreso Constitucional, se sumaron diversos aspectos al planteamiento de la reforma constitucional para dar como resultado la definitiva aprobación del proyecto de reformas a la Constitución del 9 de abril de 1874, entre ellas la reforma constitucional que restauró el Senado de la República. Así, 7 meses después, el 13 de noviembre de 1874, se publicó la reforma constitucional que declaraba oficialmente restaurado al Senado de la República. Entender la manera en que se organiza y se desarrolla una sesión del Congreso requiere de un entrenamiento altamente especializado. Por ello, cuando las escuelas se acercan a la Cámara Alta para organizar de forma conjunta un parlamento juvenil, resulta muy gratificante ver lo mucho que aprenden las y los estudiantes en estos ejercicios donde ocupan una curul, toman la palabra y aprueban o desaprueban decisiones en las que se convierten en parlamentarios por un día. Así ocurrió recientemente en el Senado de la República. Vamos a la crónica. El Senado de la República forma parte del Poder Legislativo junto con la Cámara de Diputados. Las y los senadores representan a las entidades federativas de nuestro país y participan en la elaboración y aprobación de leyes y en la toma de decisiones importantes para México. Con la finalidad de comprender las actividades y responsabilidades que recaen sobre nuestros representantes dentro de este órgano legislativo, jóvenes de bachillerato acudieron a la Cámara Alta para participar en un parlamento juvenil y convertirse, por un día, en legisladores y legisladoras. Aquí soy representante de diputados, soy del partido PRI de Tlaxcala. Entonces vengo a representar este estado de PRI y a dar básicamente mi opinión y mi moción sobre las propuestas de ley que estamos presentando. Hoy nos están acompañando aquí más de 300 alumnos junto con sus docentes para hacer este ejercicio de Parlamento Juvenil que siempre ayuda muchísimo a entender qué es lo que hacen las cámaras, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. En concordancia con la legislatura de la paridad, la mesa directiva fue presidida por mujeres, quienes pusieron orden y dirigieron el Parlamento, concedieron la palabra, acotaron los tiempos y por su parte, las y los legisladores estudiantes presentaron las iniciativas que desarrollaron en la escuela. Ellos ya llegan con una iniciativa muy preparada y las van a poner a consideración, se van a votar, se van a debatir. Cada uno representan a los grupos parlamentarios tal cual la proporción que hay actualmente, así es que pues es un ejercicio espejo de lo que vivimos en el día a día. Más allá de la búsqueda de una calificación, el ejercicio organizado por la institución educativa, en mancuerna con el Senado, abre una ventana para que los estudiantes se asomen al Parlamento y se despierte en ellos y ellas la inquietud de convertirse, ¿por qué no?, en futuros representantes. Creo que muchos tenemos una idea muy limitada de lo que es la política, o sea, tenemos en teoría que es el Senado, las legislaciones, pero realmente estar aquí en el lugar donde sí pasa, en tiempo real, en el mundo real también, creo que puede hacer que alguien que estaba todavía en la duda de que si quiero hacerlo o no, igual y le nazca decir como no, creo que sí quiero hacer esto, ya me lo siento más real, o que diga no, no estoy hecho para esto. Pues es la manera de conocer principalmente la sede de donde se toman todas estas decisiones, que conozcan cómo es el protocolo, cómo va evolucionando un debate para llegar a tomar una decisión. Creo que es importante que sepamos un poco cómo funciona la parte democrática del país. Los parlamentos juveniles se realizan en distintos momentos de los periodos legislativos, tanto con escuelas públicas y privadas, con el objetivo de que los jóvenes de bachillerato y licenciatura no solo conozcan, sino que vivan la experiencia del poder de la palabra. De esta forma concluimos la presente emisión de Cámara Alta.
Pero desde este instante los convocamos a que nos acompañen la siguiente semana en una nueva entrega de esta revista informativa del Senado de la República. En pantalla aparecen justo ahora los medios de contacto que ponemos a su disposición para que en su caso nos hagan llegar comentarios, sugerencias o aclaraciones. En nombre de quienes participamos en esta tarea informativa me despido. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó